Buenas noches, Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos una vez más en un programa más de las charlas doctrinales. En este día vamos a tratar el tema acerca de las finanzas de la iglesia. Es un tema práctico, un tema útil, un tema que tiene que ver con nuestra economía y por lo tanto pues para algunas personas la economía es lo más importante, así que pues es algo que tenemos que considerar, pero lo vamos a hacer a la guía, a la luz de las Sagradas Escrituras. Hermana Gladys nos acompaña hoy. Dios les bendiga, hermanos. Pues una charla más en la que, como siempre, el propósito principal es aprender, conocer acerca, como dice el hermano Heriberto, de la palabra de Dios. Ahora, en cuanto al tema de las finanzas, en la iglesia y también en la familia, que es un tema, creo yo, más allá de que si es o no importante para las personas, es un tema que todos tenemos que tratar, y se vuelve un tema un poquito difícil de tratar porque, bueno, la economía es como las familias, son diversas y las fuentes, así es que vamos a aprender mucho en esta hora. Dios les bendiga. También nos acompaña el hermano Alex Callado. Hermano, Dios les bendiga. Me da mucho gusto saludarlos en esta noche. La semana pasada no pudimos estar, pero ya hoy tenemos la oportunidad de estar aquí con ustedes. Les agradecemos que nos estén acompañando en esta noche, estas charlas. Recuerden que pueden poner sus preguntas, sus comentarios, con gusto los vamos a estar respondiendo. También si nos ayudan a darle like a esta publicación, a compartirla, esto nos va a ayudar mucho para que crezca la comunidad. Así que les saludamos, ya mis hermanos les comentaron cuál es el tema y bueno, pues lo vamos a abordar con la palabra de Dios. Que Dios los bendiga, hermanos. También nos acompaña el hermano Rogelio García. Dios les bendiga, amados hermanos. Es un placer estar nuevamente con ustedes en esta noche que se está refrescando un poco con este tema que es importante, hermanos. Es un tema que siempre tenemos como mucho interés de saber cómo debe de ser, qué es lo correcto, qué no es correcto, pero sobre todo qué es bíblico, hermanos. Eso es lo que vamos a tratar de aclarar, qué es bíblico y qué no, qué podemos hacer, porque también muchas veces hacemos como queremos las cosas y yo creo que la Biblia nos marca cómo se hace y se hace de manera correcta. Así es que trataremos de aprender algo hoy juntos, todos juntos, para la gloria de nuestro Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Y también está con nosotros nuestra hermanita Sara Quintero. Hola, amados hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que están aquí con nosotros en esta noche. Y pues como ya lo dijeron nuestros hermanos, las finanzas de la iglesia es el tema del día de hoy. Y vamos a aprender las bendiciones que se recibe cuando nosotros le damos al Señor de lo mucho que nos da. Cuando hablamos de la economía, pues siempre estamos tocando un punto sensible en la vida de muchas personas. Básicamente en esta sociedad occidental, en esta cultura en la cual estamos inmersos, pues la economía, el dinero, las finanzas, forma parte esencial de la vida. Se mide el éxito de una persona en cuanto a la cantidad de dinero que ha logrado juntar, ¿sí? Y muchas personas dicen, bueno, en el caso de las mujeres dicen, este es un buen partido o no es un buen partido este joven, dependiendo de cuánto dinero tiene. Los padres de familia igual le aconsejan a sus hijas, fíjate que este muchacho no tiene nada, no sé qué estás haciendo con él. Cosas así de ese estilo que nos reflejan pues precisamente la cultura occidental gira alrededor del dinero. Además de que nuestra economía es una economía capitalista y toda la actividad social va fundada sobre esta línea, y pues mucha gente, sabiendo esto, se esfuerza por tener dinero, se esfuerza por tener riquezas, se esfuerza por acumular lo más posible la mayor cantidad de valor monetario, porque piensa que de esa manera va a alcanzar la felicidad, va a alcanzar un estatus, va a alcanzar una posición que la gente pues lo va a tratar mejor y va a estar tranquilo. Mucha gente dice, no, yo trabajo para tener dinero y así estar tranquilo. O sea, no tienen tranquilidad si no tienen dinero. Cosas de ese estilo son las que se manejan en cuanto a este punto. Y cuando vamos a la iglesia, el asunto se torna pues mucho más tendencioso, ¿no? Hay iglesias fundadas alrededor de la economía, donde el pastor, el propósito pues es enriquecerse y pues tuerce las escrituras
mentiras, enseña cosas erradas, y hay otras iglesias que están tratando precisamente de luchar en contra de esa opinión y tratan de vivir, de tener unas finanzas sanas en su iglesia, y curiosamente es difícil. Muchos de los problemas que surgen en un matrimonio surgen a raíz de la economía, de la forma en cómo está manejándose el dinero en ese hogar, y lo mismo pasa en las iglesias. Muchos problemas, muchas disensiones, muchas divisiones de iglesias han surgido precisamente por el mal manejo de la economía o por la forma en cómo se concilia esta dentro de la doctrina cristiana. Nosotros como cristianos sabemos que pues hay un Dios en los cielos, y dice la palabra de Dios que ese Dios es el que nos enriquece. O sea, la fuente de nuestras riquezas no depende de la cantidad del trabajo ni del tipo de trabajo que tenemos, sino depende de Dios, depende de nuestra relación con Dios. Lo dice el texto de Deuteronomio 8, 17 y 18, que dice: mi poder y no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. En ese texto dice que la fuente de las riquezas es Dios. ¿Cómo ven, hermanos? Sí, así es. Él es el que nos bendice. Si algo tenemos, pues es porque Él nos los ha dado. Entonces, también hay un pasaje que dice que Él enriquece al que Él quiere. Él es el dueño del oro y de la plata, así que pues esta parte de que las riquezas que nosotros podamos tener vienen de Dios, pues creo que está muy claro, ¿no? Todo lo que nosotros tenemos, pues viene de Dios. Hay otro pasaje también que dice que Él enriquece y Él empobrece. Si alguien tiene una posición económica próspera, pues es porque Dios lo ha permitido, porque Dios así lo ha placido, sea un inconverso o sea un cristiano, ¿no? Porque también hay un salmo muy bonito que es el Salmo 73, que regularmente los cristianos lo repetimos, solamente ese pasaje donde dice: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo. Pero ese pasaje, si lo leemos todo, es un hombre que empieza a reflexionar y empieza a preguntarse por qué el impío prospera, por qué al impío le va bien económicamente, ¿no? Porque él tiene riquezas, y hay una parte donde hace una reflexión y dice, y ese pensamiento muchos cristianos en algún momento de la vida creo que lo hemos llegado a tener, cuando él dice: en vano he limpiado mis manos, ¿no? Cuando él dice: tanto que me he esforzado y no me va como a ellos, económicamente hablando. Hasta que dice ya el salmista: pero entrando en el santuario de mi Dios, pues he entendido cuál es el fin de ellos, sus pies van a resbalar, se van a ir al Seol, y empieza a hablar de que al final de todo, pues la riqueza, si bien es algo necesario, pero también un pasaje en Eclesiastés que dice que el dinero sirve para todo, y esa es una realidad. Como usted decía, estamos en un estado capitalista donde la situación se mueve a través del dinero, de los recursos que se generan. Si bien es cierto eso, que el dinero sirve para todas las cosas de esta tierra, para lo del alimento, para eso, también es verdad que las riquezas que nosotros podemos tener, pues provienen de Dios. Él es el que nos da lo que tenemos, y Él sabe hasta qué medida, hermano Heriberto, hermanitos. Él sabe por qué no nos da más, Él sabe por qué no nos da menos. Incluso, no me quiero adelantar, ¿no? Pero la oración modelo, el Señor Jesucristo dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Yo les he comentado varias veces a los hermanos, porque esa es mi manera de ver el cristianismo, esa es mi manera de ver la vida en cuestión de las finanzas personales, que el cristiano no debe de afanarse por enriquecerse. No te afanes, dice Proverbios, por enriquecerte, no sea que caigas en lazo, que seas amarrado por estas cosas. Cuando Asaf hace su oración y dice: no me des pobreza ni riqueza, a veces no asimilamos bien el contexto general de esa oración, porque todos oramos: Señor, no me hagas pobre. Pues por supuesto, Señor, no me dejes caer en la pobreza. Siempre estamos: Señor, bendíceme, bendice mi economía, bendice, prospera, dame lo que necesito, multiplica. Siempre estamos en esa oración, pero la oración de este hombre era de una persona que conoce su corazón, de que sabe cómo es, porque le dice: no me des pobreza ni riqueza. Luego le digo a la iglesia: ¿quién de nosotros puede orar al Señor diciéndole: si en tus planes estás hacerme rico, no lo hagas, por favor, detén tu mano, si en tus planes estás hacerme rico? ¿Quién, por decir una expresión, no por decirlo de alguna manera, quién en su sano juicio pudiese orar así?
Señor, no me hagas rico si en tus planes está. Pero este hombre lo hizo. Este hombre dijo, no me des pobreza ni riqueza. Y dijo, no sea que, estando yo en pobreza, pues me vea la necesidad de robar para no morirme de hambre. Tenga yo que agarrar un pan, tenga yo que agarrar unas monedas ajenas y pues blasfeme tu nombre. Pero no sea que enriqueciéndome me aleje de ti. Entonces este punto de las finanzas, hermano Heriberto, es un punto, es un tema que tiene que llevar un equilibrio, porque últimamente en el cristianismo se ha hecho mucho énfasis en el Dios te va a enriquecer, en Dios te va a prosperar. Es cierto, Dios prospera, pero ¿hasta qué punto ya se convierte en amor al dinero? Ya realmente estás obsesionado con las riquezas. Y bueno, pues de ahí también es un buen punto para partir, ¿no? Pero eso es lo que yo quería opinar de este tema. Sí, es que es curioso, ¿no? Lo que dices, ¿quién en su sano juicio haría ciertas cosas? Y es que ¿quién en su sano juicio no acepta que Dios es el que da las riquezas? También todos estamos de acuerdo en eso. Vámonos a nuestra casa, ¿no? Pero no, resulta que a la hora de la práctica, a la hora de la verdad, a la hora de los calosos, a la hora de meter el dinero, la mano en la bolsa y sacar el dinero y decir aquí está mi ofrenda o aquí está este apoyo, ahí es donde muchos dicen, no, pero si es mío, ¿no? ¿Cómo voy a regalar mi dinero? Tanto trabajo que me costó. A ver, otra vez, ¿es tu trabajo el que te dio esas riquezas o fue Dios? Si te la dio Dios, ¿por qué te cuesta trabajo desprenderte de ellas? ¿No te va a seguir dando? Se supone que te va a seguir dando igual, ¿no? Entonces, ¿por qué te cuesta trabajo desprenderte? Ahí es donde tenemos ese conflicto, ese problema con ese equilibrio de que sí, acepto la doctrina de Dios, Él es la fuente de todas las riquezas, pero a la hora de la verdad, a la hora de práctica, es cuando nos damos cuenta que como que no lo creen, ¿no? Creo yo que también tiene que ver el hecho de la administración, porque no importa el ingreso que sea, ya sea pues a lo mejor más grande, más fuerte, más alto, perdón, que alguna otra familia, yo creo que siempre hay gastos por cubrir. Entonces, para quien tiene un ingreso mayor, pues también a veces no le alcanza o ya lo tiene destinado para otras cosas, ¿no? Sus egresos también son en función de los ingresos que tenemos muchas veces, o tendría que ser así. Considero, hermano, ahorita con la reflexión que usted hace, que puede ser a lo mejor ese punto de quiebre en el que a veces sacar y decir, no, a lo que voy es que en las familias así muchas veces distribuyen y organizamos el dinero en el hogar, ¿no? Pero el punto es que también es sumamente importante como algo, como un hábito de vida, el que podamos también tener destinado un dinero específicamente para el Señor. Las finanzas sanas. Exacto, y poder tener este equilibrio, entendiendo lo que usted acaba de decir, que todo proviene de Dios, porque si tengo la fuerza para trabajar es porque Dios me la da. Dios me dio ese trabajo, me permitió estudiar o poder estar en ese empleo, ¿no? Pero lo importante es destinar ya de sí, como pagamos la luz, como pagamos esto, como se pagan tantas cosas, considerar siempre y en primer lugar que vamos a dar al Señor también, porque cuando no se ve así, entonces solamente veo y digo, es que falta esto, falta aquello, entonces no damos la libertad en nuestra vida de administrar correctamente, entendiendo pues este principio básico, ¿no? Proviene de Dios y es para el Señor. Creo que también eso es un punto importante en este tema. Pues yo creo que sí, pero aparte de eso ¿podemos decir entonces que todos tenemos un poco de amor al dinero? Es como que algo natural, ¿no? Es mío. Sí. Incluso, ¿sabes dónde lo notas? Cuando a alguien le toca repartir lo que no es suyo. No es tuyo, pero te duele darlo. O sea, yo he visto hermanas, bueno, un ejemplo, van a darme los alimentos. Y agarran y dicen, miren hermano, toda esta comida se le va a dar de comer a toda esta gente y a usted le toca repartirlo. Entonces, esa persona empieza a cortar su mano y empieza a dar poquito de poquito. Es que para que alcance, porque ni modo que ya. Y al final se queda con el montón ahí de comida y los hermanos se quedan con hambre, pero por pena ya no piden, se van. Y dicen, hermanos, pero todavía hay más, si alguien quiere más, ya no quieren.
porque ya se les fue el hambre o ya comieron, con el poquito ya se conformaron, ¿no? Y aquella hermana se quedó con todo eso que no repartió, porque la Biblia dice que da generosamente. Tienes que, el que reparte con liberalidad, lo dice el texto, el que reparte en la iglesia, que tiene esa función de repartirlo, debe de ser con liberalidad, pero no lo hace así, es que para que alcance, o sea, su justificación es para que alcance, o sea, ¿no crees que Dios va a multiplicarlo? Yo me pregunto cómo repartieron los apóstoles el pan, cuando llegan de a pedacito, porque nomás son 7 panes, nomás son 2 peces, no, de a pedacito, no, les dio. ¿Quieres un pedazo más grande? ¿Otro pedazo? ¿Tú necesitas más? Creo que estaban repartiendo suficiente y por eso se aumentó, ¿no? Se multiplicaron los panes y los peces y sobraron canastas de sobras. Ahí dice que de sobras, o sea, recogieron las sobras de la gente. O sea, la gente comió bien y les sobró. Ya no se lo comió poco. Ya no se lo comieron, ya se llenaron bien. Entonces, ahí donde sí hay una cierta predisposición humana, es la carne que te hace sentir amor hacia aquello que te acaban de entregar y que no te pertenece, ni tú lo compraste, ni tú lo preparaste, ni es para ti, ni tú te lo vas a acabar, pero lo empiezas a pichicatear, dicen por Yo ahí. agregaría, hermano, que es también temor a que se termine, porque no creemos en la palabra, ¿no? En la fuente, porque yo alguna vez escuché eso de manera secular, que yo solía hacer, ¿no? Que guardas 200, ¿no? Y dices, para cuando no tenga. O lo guardas en tu cartera y sabes que eso es como que, no sé, haces tus guardaditos, tu escondite. Te olvidas. Y te quedas con esa idea, porque a mí sí he sido reflexiva en ese sentido. Y digo, ¿por qué hago eso? O sea, porque me estoy programando, porque no voy a tener, entonces tengo que tener ese guardadito. Cuando sabemos que esa fuente inagotable, y tenemos muchos testimonios, que me he quedado sin nada y de donde el Señor abre puertas inimaginables, extraordinarias, que de donde menos me imagino llega para suplir esa necesidad. Y yo creo ahorita que decía, más que el amor al dinero es el temor a que se termine y nos sintamos vulnerables de decir, ya me quedé sin nada, ¿no? Y creo yo que la mayoría de las familias vivimos esas situaciones, a lo mejor, ¿no? Porque yo creo que, no sé, a menos que alguien del auditorio, pues digan, no, o sea, sufren ustedes por dinero, porque que diga, no, yo no hago eso, no, yo gasto. Y es algo, hermano, que a mí me hace falta todavía mucho, porque sí suelo tener de repente como esos atorones de temor, y que tienes que controlar el gasto y todo, porque no gastas ni con libertad para ti mismo a veces, por el temor de que y después, y siempre estamos afanados en el mañana, en qué va a pasar, en que se viene esto y esto y esto, y de repente eso limita nuestro pensamiento y limita mi fe, hablo por mí. Sí, es que suceden muchas cosas en este asunto del dinero. Una de ellas es el amor al dinero, y quien le tiene amor, que ni siquiera en él mismo gasta, con tal de guardar, ahorrar. Esa es una. La otra, lo que tú dices, el miedo, que lo que refleja en ocasiones es, digo, nos ha pasado a todos, ¿no? No es para alguien en particular, a todos nos ha pasado en algún momento que la fe como que nos falla un poco y decimos, sí, si mañana hay un accidente, y si hay un problema, y si me quedo sin esto, y entonces esa es la falta de fe. Y la otra es que a veces no damos con liberalidad en nuestras iglesias por asentarlo ya en un lugar, porque no sé, hemos tenido malas experiencias, ¿no? Hay gente que ha tenido malas experiencias donde no se ocupa el dinero para lo que se dijo que se iba a ocupar, no se dieron explicaciones de qué pasaba con el dinero, pues dijeron que era para una cosa y terminó siendo para la otra, y entonces esas heridas las vamos cargando en nuestro corazón. También aquí es importante decir que tanto la primera como la segunda como la tercera están mal. Las tres las debemos de sanar, porque también cuando nosotros vivimos con ese miedo de qué van a hacer, en qué se lo van a gastar, no estoy justificando los manejos turbios que se puedan dar en algunas iglesias. Ahorita vamos a platicar ese punto, porque está el punto, mi hermano ahorita trae el punto de cómo se deben de repartir, cómo se deben de dar cuentas de todo esto. Pero también es importante, hermano Roger, hermana Sarita, que nosotros tengamos en la mente
que si bien es cierto, el pastor o el administrador o el tesorero o quien esté al frente a cargo de los dineros debe de rendir cuentas, también es cierto que en mi corazón no debe de estar tan arraigada esta parte de qué hacen con cada peso que yo entrego. Porque por lo menos nosotros hemos aprendido que cuando nosotros algo damos para el Señor, si la persona que se lo dio hace un buen uso o un mal uso, de eso no depende mi bendición, Mi bendición ya de por sí el Señor me la va a dar porque yo lo entregué, porque es algo que yo di con alegría, con libertad, no con tristeza, no con un pesar, sino que yo lo di de corazón para el Señor. Entonces una vez que yo lo entrego, va a haber una recompensa del Señor hacia mí, pues sí la puede haber, porque el Señor lo ha prometido, ¿no? Pero también esas tres áreas las debemos de sanar. Es importante que sanemos el amor al dinero, porque es la raíz de todos los males, que sanemos el miedo, el temor al mañana, porque si Él alimenta a las aves, nos va a alimentar también a nosotros, y que sanemos la tercera parte, el no doy porque ¿qué le van a hacer? No doy porque ¿qué va a hacer? Y eso también nos limita a muchas bendiciones de Dios, porque los que hemos aportado, los que hemos practicado esta generosidad, pues nos hemos dado cuenta que Dios bendice al dador alegre. Esta es una realidad. Ya les he platicado de aquel hermanito que le decía cuando hacían promesas, él decía, no, yo no doy porque se lo quedan, ni porque se lo guardan, y peleaba. Hasta que un día el hermano le preguntó, dice, bueno, ¿usted cuánto da? Pues que siempre está peleando tanto, que ¿qué se le hace? No, yo no doy, pero a mí me preocupa el dinero de los demás. Hay gente que, yo le he visto, hermano Eli, no sé su experiencia de pastor, que luego los que más aportan son los que no les interesa, han aprendido, y no estoy justificando que no se den cuentas, se va a tratar ese tema, pero ellos han aprendido o hemos aprendido algo. Tú lo das y ahí termina. Y el Señor te va a bendecir. El Señor te va a bendecir. Pero hay otros que no dan y cuestionan. Es que todavía, lo siguen ¿no? sintiendo suyo, ¿no? Es como darlo, pero ya está, mi dinero. Y no, ya no es nuestro. O sea, ya lo dimos, es del Señor. Y ya es cosa de quien lo administra para que sea para lo que se hizo. Y aunque lo tengamos, Gladys, ni siquiera es nuestro. O sea, aunque lo tengamos aquí en la bolsa, ni siquiera es nuestro, es dinero del Señor. Me gusta mucho ese salmo, ese que viene en Crónicas, donde David dice, de lo recibido de tu mano te damos. O sea, de lo que tú ya me diste, yo te estoy entregando. O sea, ni siquiera es nuestro, es del Señor. Somos administradores nada más, pero como tú dices, lo damos, pero seguimos sintiendo que es nuestro. O sea, en mi dinero, yo di mi dinero para esto. Esa parte es la que yo creo que, otra vez, no estoy justificando que no se den cuenta, ¿no? Esa parte la quiero dejar muy clara. Pero también tenemos que sanar esta otra parte donde yo quiero que me digan hasta dónde terminó el último peso que yo di, o sea, qué hicieron verdaderamente con mi dinero. Hay que sanar esa parte en el sentido de que no nos afecte, de que no sea una carga para nosotros. Algo que acaban de tocar el enfoque, o sea, cuando damos dinero a la iglesia o cuando damos dinero al Señor, es muy importante ese enfoque. Dice mi hermano, vamos a sanar esas heridas. Sí tenemos muchas heridas y claramente la Biblia nos da los enfoques diferentes en la forma de manejar nuestro dinero. Hay varios enfoques. Está el primero, que es el de los diezmos, ¿no? Y ahí es una deuda. Simplemente todos tenemos una deuda con Dios. La 10ª parte es de Dios. De todo lo que tú ganes, de todas tus posesiones, de todo lo que tengas, la 10ª parte es de Dios. Lo dice Levítico 27:30. Dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es. O sea, aquí no te está preguntando que si lo quieres dar. Si no se lo das, él está robando a Jehová. Ahí está el otro texto en Malaquías donde dice, si robaremos a Dios, ¿no? Entonces, definitivamente, ese dinero no es mío. Desde ese punto de vista, desde ese enfoque, desde esa forma de tratar, entonces, simple y sencillamente, la 10ª parte de todas mis ganancias le pertenece a Dios. Yo no sé por qué lo tengo yo. Inmediatamente que me doy cuenta que tengo esa cantidad, la tengo que entregar y deshacerme de esa deuda, ¿no? Pagar mis deudas. Pero ahí se ve así, como una deuda. Y en la Biblia nos enseña que no debemos tener deudas porque incluso mentalmente, psicológicamente te afecta tener una deuda, no te deja dormir, ¿no? Incluso seguramente algún levita, algún judío,
le habrá pasado en la cabeza, oye, me ha dado el diezmo. Y se despertaba y sin poder dormir. Ay, tengo el diezmo, y yo dije, bueno, no, mañana temprano a primera hora voy y lo entrego, porque no puedo tener ese dinero, no es mío, es de Dios y lo estoy reteniendo, estoy robando. O sea, desde ese punto de vista se vuelve como una carga. Luego vienen las ofrendas es darle a Jehová, dice, dar a Jehová la honra debida a su nombre, traer ofrendas. Ofrenda es algo que tú das libremente, la cantidad que tú quieras, no es la décima, puede ser el 20, 30, la mitad, todo. O sea, una ofrenda es lo que tú das libremente. Lucas 6:38 dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. O sea, ¿quieres dar mucho? Dios te va a dar mucho. ¿Quieres dar poco? Dios te va a dar poco. Ahí hay como una correspondencia. Tanto das, Dios te va a dar conforme tú das. Y esa forma de ver es así como que, si yo quiero más, tengo que dar más. Y como que empiezas a jugar con esa idea, ¿no? Pues porque das bien poquito, por eso recibes poquito, da más. Y los pastores luego usan mucho eso, manejan mucho eso para sacarle más dinero. El que siembra escasamente. Sí. O sea, y utilizan eso como para decirle a la gente, presionarlos. Si quieres recibir más, tienes que dar más. Por eso estás pobre. Esa es la ofrenda. El otro es las promesas. Esa todavía está más difícil en el asunto, porque dice Eclesiastés, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. Ahí dice, a ver, hermanos, vamos a juntar tanto. ¿Quién promete dar tanto? En el momento en que verbalmente no tienes el dinero en la mano, tú dices, te voy a dar tanto, en ese momento ya te amarraste con un voto, con un compromiso, y entonces tienes que cumplirlo. Y a veces, psicológicamente y realmente, lo que ocurre es que en realidad ya tienes un compromiso ahí, y no te va a dejar en paz. No vas a tener paz hasta que lo pagues y digas, ya, me liberé de mi voto, por fin cumplí lo que prometí, ya lo di, pero te está dando ahí vueltas, y a veces te cuesta mucho trabajo. Hay gente que en el momento tal vez dice, sí puedo dar esos 500 pesos, sí puedo, voy a dar 500, hermano. Y después se le hace bien complicado y bien difícil darlo, como que Dios le dice, sí puedes darlos, a ver, ¿cómo le vas a hacer? Porque el dinero yo determino quién lo da y quién tiene, y de repente se te empieza a complicar todo. A mí me ha pasado, me he encontrado en una situación en la cual dices, pero si podía, y ahora ¿por qué no puedo darlo? Y es que ahí claramente se cumple la palabra de Dios, ¿no? Falta el último es la administración, la mayordomía. Estas formas de manejar el dinero afectan nuestra forma de relación con Dios, y es importante que las tengamos en cuenta. ¿Cómo queremos manejar nuestro dinero? El mayordomo dice, de Jehová es la tierra. Todo lo que tengo, esta camisa, este micrófono, el reloj, todo no es mío, lo tengo prestado, es de Dios, yo solamente estoy administrando. Y como lo estoy administrando, me lo llevo a poner la camisa, pero si al rato alguien la necesita más que yo, me quito la camisa y se la doy. Me quito el dinero, me saco el dinero y doy todo. No nada más el 10, no nada más el 50. Todo, si es necesario, en un momento dado tienes que darlo todo. Como el Señor cuando le dice al rico, dame todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Todo lo que tienes. Y aquel no pudo. Cuando dijo, ¿qué me falta para ser perfecto? Vende todo lo que tienes y darlo a los pobres. Quiero todo. Dios le dice, quiero todo. El mayordomo es el que dice, yo tengo todo, pero no es mío. Cuando ves que no es tuyo, cuando aceptas y reconoces que nada de lo que tienes, porque hace un ratito decías, no, pues con que comamos, tengamos para comer. Pero hay gente que tiene para comer y no puede comer, está enfermo del estómago, no tiene salud, hay alimentos que están prohibidos para él, tiene una dieta específica que seguir, y dice, bueno, ¿de qué me sirve tener? Si no puedo comer, Dios me da la salud, Dios me da el poder comer el fruto de mi trabajo en paz. Esa es una bendición de Dios, y lo dice el Eclesiastés. Ahí veo al hombre dichoso, dice el predicador, ¿no? El hombre que trabajó y come de lo que trabajó. Esa es la felicidad, por así decirlo.
Y esa es la dicha, y esa es la paz, eso es lo que debemos de tener. Y entonces cuando te das cuenta de eso, es cuando entiendes que solamente eres un mayordomo. Todo lo que tienes no es tuyo, porque así como llegamos desnudos, desnudos nos vamos. Y todo lo que tenemos, Dios nos lo va a prestar. Ya desde esa perspectiva, ya, si empiezas así, ya no tienes conflicto. No es mi dinero. Cuando te dicen, me da, deme, tú lo sueltas, no es mi dinero. Yo lo tenía pensado para esto, para aquello, pero si salió esta necesidad, ahí está, no es mi dinero, ¿no? Lo que decías, es que tengo que pagar la luz, es que tengo que pagar el gas, es que tengo que pagar el agua. Sí, pero si en un momento dado surge una necesidad, Dios te va a dar para la luz y para el agua de otra forma. Entonces llega un momento que dices, sí, Dios sabe que tengo que pagar eso, así es que Dios me va a dar. Ya no tienes ese conflicto. Entonces depende mucho de cómo tomemos el dinero, el punto de vista doctrinal o la enseñanza que tengamos con respecto al dinero. De ahí dependen los problemas que tengamos con él. Yo así lo veo, así lo dice la Biblia, ¿no? Y como que Dios nos va llevando desde el diezmo a los judíos, que eran bien, eran unas personas que cuidaban mucho de su dinero hasta el día de hoy, son conocidos por eso. En la cultura judía son unas personas que cuidan mucho su dinero, ¿no? ¿Cómo? Codos, avaros, amarrados, martillos, ¿no? Pero bueno, el caso es que esas personas cuidan mucho su dinero. Bueno, Dios le dice, el diezmo es mío. Para empezar, el diezmo es mío. Y luego lo va haciendo crecer, ¿no? Ahora la ofrenda, ahora la promesa. Y hasta que finalmente llega el Señor Jesús y habla de los mayordomos. Y dice, ¿quién es el mayordomo fiel? Que le dará su comida a todos. O sea, todos somos mayordomos. Y lo que debemos hacer con las riquezas injustas es aprovecharlas para que nos reciban en las moradas eternas. O sea, dando a los demás, el Señor me va a dar. Yo tengo mi casa no es mía, es del Señor. Mi carro no es mío, es del Señor. Mis muebles no son míos, son del Señor. Que me robaron no era mío. Dios me lo dio, me voy a volver a dar más cuando necesito, si necesito y si Dios quiere. Desde esa perspectiva ya no tienes problema con el dinero, pienso. Y no tratas tampoco de tener mucho más, ¿no? Porque es más responsabilidad tenerlo, porque tienes que administrarlo, darle un buen uso al dinero. Que esa parte yo creo que no la hemos entendido, y todos decimos, no, que quisiéramos ser ricos, que quisiéramos, entramos a una rifa o entramos y todo el mundo quiere ganarse el premio, pero lo que implica tener dinero delante de Dios, con eso que estás diciendo de ser los mayordomos, los administradores, es, pues ahí tienes el dinero, ¿qué vas a hacer con él? Lo que tenía el rico, todo ese dinero, él no le costó, lo heredó. Sí, entonces, se lo vas a dar a los pobres, vas a ayudar, vas a qué, pero así es mi dinero, yo me lo gané, yo, o sea, el amor, volvemos al punto de partida, el amor al dinero, entonces te empieza a limitar, y ¿dónde está el crecimiento y dónde está todo? Por eso los hermanos, y ha sido muy reiterativo el ejemplo que dicen, no, si me permite sacar este premio de la lotería, yo doy, yo cumplo, yo hago, o sea, pero ya te estás apartando una parte, ¿no? Con ventaja tú tienes la mitad y ya lo demás ahí hace, no, el Señor lo que nos entrega, todo se tiene que administrar y todo es del Señor, es complicado. Pero es que en la naturaleza humana esa actitud me acordaste de un chiste de aquel que le dice a Dios, si me saco la lotería, te doy el 10%. Y va y se compra el boleto, no se saca nada. Bueno, si me saco la lotería, te doy el 20%. Va y se compra nada. Te doy el 50%, te doy el 60%. Y se saca la lotería y se la gana. Y dice, ¡ay, ya me gané la lotería! Y ahora no te doy nada por interesado. O sea, volvemos a lo mismo. O sea, la naturaleza humana es mi dinero. Yo me lo gané, ¿no? Se lo ganó. En realidad Dios nos da todo. Dios nos da todo. Todo lo que tenemos, la salud, todo lo que tenemos. Cuando una persona está enferma, vemos el ejemplo clásico, ¿no? Una persona enferma es capaz de dar todo su dinero y todas sus posesiones por salud. Está la mujer aquella que tenía flujo de sangre. Dice que era una mujer rica, pero vio a tantos médicos y gastó tanto que se quedó sin un peso. O sea, ella era capaz de cambiar todas sus riquezas por su salud.
Y eso lo valemos cualquiera de nosotros, ¿no? ¿Cuánto vale un ojo? ¿Cuánto vale un hígado? ¿Cuánto vale una mano? No, pues somos riquísimos porque tenemos eso. No necesitamos nada más. Cuando te das cuenta de que todo lo que tienes te lo dio Dios, no, pues entonces el dinero menos. ¿Por qué me importa tanto el dinero? Llega un momento en que empiezas a pensar así y dices, no es mío, Dios me lo dio. Y si se llega a necesitar, lo uso, lo entrego y Dios me va a volver a dar si necesito. Cuando yo lo necesite, Dios me va a dar. Porque hasta las aves comen, ¿no? Todos los pajaritos comen, Las flores no siembran y cosechan. ¿Y cuántas toneladas de grano se comen los pájaros al día? Ya se calculó esa cantidad, está en internet, lo pueden buscar. Toneladas de grano que comen los pájaros al día. ¿Y quién lo sembró? ¿Quién lo cosechó? Y los pájaros comen todos los días. Ahorita está haciendo Dios llover los campos, están creciendo las plantas, se están generando los granitos para los demás pajaritos que ni se preocupan. Y nosotros somos bien preocupones. No queremos dar porque, después, ¿qué tal si hay un problema? Hace ratito decías lo de la trampita de guardar dinero, eso es como una trampita. Yo también lo llegué a hacer. Guardaba dinero en la Biblia, guardaba dinero en mi coche, escondía dinero en mi portafolio, y a veces cuando, ya me quedé sin dinero, se me olvidó el dinero, o necesito tanto. Empezaba a buscar en mi portafolio, en mi Biblia, o en donde seguramente, y aparece, aquí están 200 pesos. Gracias, Señor. ¿Cuál gracias? Yo lo escondí, ¿no? Pero era como una trampa, es como una trampa, porque después, así, curiosamente, llegué a perder, yo creo, dinero, porque no recuerdo dónde más los escondí. Y después, muchos años después, abría un libro, mira, aquí está un día, 10 pesos, ya ni se usan, pero ahí quedó guardado un billete de a 10 viejísimo, ¿no? Dices, bueno, ¿para qué lo guardé? Ya no sirve ahora. Se hace uno trampa solo, porque en realidad el que te da la riqueza es Dios. He estado sin un peso, en una necesidad muy grande, me tocó en una ocasión, en un lugar donde no es mi casa, y estaba solo con mi familia, y lo único que hice fue orar, y Dios me abrió la puerta. Y Dios me dio exactamente para regresar a casa. Dije, no importa cuánto junta, dónde ahorra, dónde ponga. En el momento de la necesidad, sabes que Dios es el que te da todo. Pero es difícil descansar en esa promesa. El problema, hermano, es que siempre queremos ser como ventajosos. Como dice, nos dio para regresarnos, pero todo el mundo esperamos que nos dé más. O sea, no lo justo, no lo que necesitamos, que nos dé más. Si decimos, con esto tal vez me alcanza para mi semana, pero sentimos que es poco. Queremos tener para la semana y un poco más, para estar seguros, ¿no? Para no estar preocupados. Pero Dios piensa diferente. Cuando les dio el maná, les dijo, agarren lo que se van a comer y no agarren más. Y hubo quien agarró de más, pensando que no le fuera a alcanzar. Eso es cierto. Pensando que no le fuera a alcanzar, ¿y qué pasó? Se agusanó, se fue a perder. Pero lo que nos enseña entonces es que debemos de confiar y debemos de aprender a tener. Y los que juntaron un poquito, tuvieron completo. Sí, no les faltó. Yo he visto eso en la gente, y es triste. Yo conozco personas que trabajan desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Todo el día trabajando, pero como esclavos, y no les alcanza. Y he visto personas que se levantan tarde, van a su trabajo a las 11, 12 de la mañana, ya acabaron, se regresan a su casa y bien tranquilos, y nada les falta. Ahí se vuelve a repetir la historia del maná. Gente que trabaja todo el día no les alcanza. Hay gente que trabaja poquito, pero tienen la bendición de Dios, cuentan con la bendición de Dios. Ahí está. Es suficiente. No necesitan más. Y eso lo pueden ver ustedes. Yo creo que toda la gente que nos está escuchando conocen ejemplos así. Conocen ejemplos de personas que son como esclavos. O sea, no tienen tiempo para Dios. No, ¿por qué no vienes al templo? No, pues es que no tengo tiempo. Mi trabajo. No, pobrecitos, porque por su trabajo no pueden venir a darle gracias a Dios de que la bendición que han recibido se la dio Dios. Pero no pueden ni pedir permiso, ni salirse. No, voy a perder mi trabajo. O sea,
están amarrados en ese estilo de vida, en esa forma de vida equivocada. No se atreven a soltarlo, no se atreven a confiar en que Dios les va a dar un trabajo libre, donde puedan servir a Dios, donde puedan ayudar a otros, donde puedan ser de bendición. Dios puede hacer eso. Dios puede hacer eso. Pero no sabemos confiar en Él. Ahorita me quedé pensando con lo que escucho, lo que estamos comentando, que el punto es ese, el tener realmente plena confianza en Dios, en que Él provee para nuestras vidas. Me sacudió mucho la situación. Ya van 2 casos ahora con lo de la pandemia. Una de ellas era mi jefa de sector, que pues el cargo que tenía, pues tenía una solvencia muy, muy vasta, ¿no? Alguna vez nos llegó a contar, y por lo poco que escuchas, pues ella manejaba cantidades importantes en sus tarjetas y demás. Un día nos contó que le robaron en su cartera y la cantidad que sacaron. Y lamentablemente, pues ella ya era grande, vivía con su esposo, con uno de sus hermanos, que se quedó ella desde chiquito con ese hermanito y lo crió como hijo. Y falleció. Entonces se puso mal primero su esposo, falleció, ella también falleció, su hermano estaba muy, muy grave, y te quedas pensando, o sea, y todo eso que construyó en un abrir y cerrar de ojos, o sea, la gente se va, y me impactó mucho, porque digo, es cierto, y a veces creemos que vamos a estar por más tiempo y estamos afanados. Esa palabra a mí me impone mucho, porque yo he sentido eso, esa carga en mi espalda, en mi corazón, el que estás preocupado por tal cosa, porque a veces yo hablo de manera personal acerca de la administración que aprendes, porque muchas veces gastas más de lo que realmente tienes. Entonces eso también pues te pone un lastre, ¿no? Y por eso a veces no alcanza, porque también como administradores tenemos que ver qué podemos, qué no podemos, cómo adquirimos, porque también eso es inevitable, ¿no? Todos necesitamos bienes, hay situaciones que suplir todos los días, y como dice, cada día trae su propio afán en ese sentido, ¿no? Lo primordial es el alimento, pero hay muchas otras cosas que son parte de... Creo que tiene que ver con la perspectiva con la que usted habla, el enfoque con el que vemos y asimilamos la vida cada día, cada instante, porque esas 2 situaciones, hubo un joven también, muy joven el maestro, de hecho estudió un doctorado en Japón por una beca de Proven, del IEBEM, y o sea, tomé un curso apenas en línea con él, y nomás de repente veo la esquela en los grupos de WhatsApp que falleció, o sea, de un infarto. Y dices, todas, o sea, si tuviéramos realmente esa visión, y con esa visión nos levantáramos todos los días, sabiendo que Él va a suplir, que Él nos va a dar la salud, la vida, y va a sostener ese día, porque yo sí suelo de repente estar como que soy muy futurista, o estoy previendo siempre y Dios no dice eso. O sea, las aves de los cielos comen, y me impacta cuando dice, y no guardan en graneros, y yo quiero tener y proveer y tener en la alacena. Cuando digo, eso no es de Dios, entonces ya no lo voy a hacer. Que baste a cada día porque, su afán. Exacto, y de repente yo quiero tener, y a lo mejor, no sé, tiene que ver, creo yo, con lo que vives también en tu familia materna. Son los lastres. Los lastres de a veces tener carencias, y ahora dices, no, ahora no me va a faltar, y voy a tener, entonces eso necesito también liberarme de eso, confiar realmente en Dios, porque lo he vivido, porque ha abierto puertas de donde menos me imaginaba, y lo digo pues no con pena, porque pues en su momento lo hice, ¿no? Pero el hecho de tener deudas no es sano, porque digo ahora, y lo platico con mi esposo, y hacemos cuentas de tal cosa, nos vamos a liberar en tal fecha y de esto,
y las cosas cambian, ¿no? Porque entonces ya ahora en esa medida ya no sobrepasa uno el ingreso para no estar siempre con esa angustia. Y eso es algo que yo he aprendido. No sé si alguien del auditorio también tiene eso. Tiene que ver con la administración y sobre todo con el dar a Dios con esa libertad, sabiendo que no es nuestro, que es del Señor y de ahí proviene. Y como dice, no es que porque di me va a dar, sino esto me lo dio y es de Él y es para su obra. Y yo creo que también algo que hemos perdido de vista es la satisfacción tan bonita que podemos tener de dar para la obra del Señor, de darle a los necesitados. Y qué bonito sientes cuando a lo mejor esa cantidad está ayudando a una persona, le está siendo útil, ¿no? O sea, hay tanto que aprender. Exacto. O yo de repente veo y digo, ¿cómo hay familias que con un ingreso menor salen adelante y que tienen más personas con las que tienen que solventar un gasto? Digo, Señor, ayúdame. Yo lo que le pido, Señor, enséñame, ayúdame a quitar eso de mi corazón y a vivir en libertad. Eso es algo que creo que es importante. Yo quisiera cerrar este punto para pasar a la recaudación y la administración diciendo y complementando un poquito lo que decía mi hermana Gladys: hacer tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Nos afanamos tanto en los bienes de esta tierra. Se han perdido familiares, se han perdido amistades, se han dejado de reconocer entre hermanos por herencias, por cosas tan banales como las cosas materiales. Porque no, yo creo que tampoco nos hemos hecho un concepto bien de lo que es la eternidad y lo que es la vida aquí en la tierra. Esta vida es breve, cualquier momento te vas. O sea, el ejemplo que tú das, mi hermano Alex también comentaba un ejemplo ahorita en los comentarios de Facebook de un compañero igual que se fue de la misma manera. Es que somos tan breves, somos tan pasajeros. Y yo quisiera cerrar este punto de que estamos hablando con el que reflexionáramos en cuántas cosas tenemos aquí, Dios sabe, pero cuántas cosas hemos hecho allá arriba. O sea, cómo tenemos la cuenta bancaria allá arriba también, porque en la medida de nuestro trabajo, de nuestro servicio, de todo lo que hacemos, de lo que apoyamos, de lo que damos, es eso que estamos haciendo. También a veces sentimos que es dinero perdido, sentimos que es dinero que, pues hasta malamente pensamos, bueno, es dinero tirado porque no lo veo reflejado en mí, en mi familia, en mi casa, en mis bienes, en mis posesiones, pero no es cierto. Todo lo que tú das, aún un vaso con agua no se va a quedar sin recompensa. Todo lo que nosotros demos de corazón está ahí arriba, está anotado. Y tenemos que también pensar en esta parte, así como nos gusta hacer bienes materiales aquí en esta tierra o tener una cuenta bancaria, pues también allá arriba hay que meterle, hay que servir a Dios, hay que dar, hay que ser generosos para que también allá arriba pues tengamos algo bonito cuando lleguemos, ¿no? Hagamos tesoros allá arriba en el reino de los cielos. Eso es importante también. Pues recargarlo, porque en cualquier momento nos podemos ir. Sí. En cualquier instante nos podemos ir. Y dice la Biblia que el hombre que se afana y trabaja, he visto a sus hijos despilfarrarlo todo, y en eso es vanidad y aflicción de espíritu. O sea, toda la vida trabajando. Yo lo he visto en mi trabajo como abogado. Yo he visto casos donde los papás se esforzaron tanto en hacer una herencia y se las dan a los hijos y así se las acaban. Se fueron a Cuba, se fueron a Estados Unidos, se compraron una camioneta, hicieron eso, y los terrenos y las casas que al papá le costaron 30, 40 años, esto se las comieron en 6 meses. Entonces, ¿de quién va a ser? Dice la Biblia, ¿de quién va a ser? El hermano, luego el pastor decía mucho que le poníamos nombre a los terrenos, ¿no? Este es el rancho de tal. Y te mueres y se queda el rancho, o sea, ni el rancho te llevas, ¿no? Ni la ropa te la llevas. Yo recuerdo que uno de mis tíos falleció de una manera muy fuerte y ni siquiera la ropa de su casa pudimos ir a sacar. Le tuve que prestar. Está en Guerrero, el rancho de sí, está Juliantla. Ahí está el avión. Pasa uno y se ve todo. Ahí están las cosas. Y hay gente que le digo, como este tío que fallece y ni ropa se puede. Le tuvimos que prestar ropa porque se fuera, ¿no? Entonces ni la ropa se llevan. Entonces, ironías de la vida. Y trabajó mucho, se esforzó. Dice este texto que quería leer de Eclesiastés 6, 1 y 2, dice: hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, muy común, dice, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. O sea,
hermano les nos comentaba de los padres que trabajan, ahorran, se esfuerzan, luchan para dejarles una herencia. Bueno, hay otros que se la dejan a sus hijos, pero hay otros que ni a sus hijos se les queda. Se la queda el gobierno, el abogado, el licenciado, el albacea, una persona a veces que ni siquiera, o alguien que inesperadamente le llegó el dinero, hoy, no te voy a hacer una noticia de una persona que tenía riqueza y no tenía quien heredársela y se lo heredó a sus vecinos, y los vecinos ni se lo esperaban ni les llegó, y aquella persona cuánto trabajó, cuánto se desveló, se esforzó, no comió, no gastó, no se puso, porque dijo, me lo voy a juntar. Ya cuando lo tenían se dio cuenta que, ¿para qué me sirve? Llega la muerte a tu vida y adiós, ¿no? Y se lo dejó a sus vecinos. No, pues, dame mis vecinos. ¿Quién más? O un extraño se come el fruto de tu trabajo. Ni siquiera tú pudiste comértelo, ¿no? Ni siquiera tú pudiste disfrutarlo. Ni tu familia. Yo he conocido personas que ni a su esposa le compran nada, ni a sus hijos le compran nada. Ya están junte, se mueren y no. ¿Qué pasó? Ahora mejor lo disfrutan los hijos, la esposa. Se fueron luego a Acapulco, la primera ocasión que pudieron. Hasta entonces, hasta de verdad no, gracias a Dios que se murió aquel. Imagínense, ¿no? Son cosas terribles, tristes. Pero sí depende mucho de la fe. Por eso decía, este enfoque, la forma como tú ves el dinero o como tu relación entre el dinero y Dios, desde tu punto de vista, la fe que pones, ahí depende todo. Por eso es importante ser instruido por la palabra de Dios. Otro de los puntos que es importante tocar es, por ejemplo, y se repite lo mismo, así como manejamos nuestras finanzas personales, también ocurre lo mismo en la iglesia. Está bien la recaudación y la administración en las iglesias. ¿Quién debe de recaudar el dinero en la iglesia? A veces lo hace el pastor se esfuerza, hermanos, den, y a veces los hermanos dicen, bueno, el hermano nomás habla de dinero, nomás está pide dinero, pues que siempre, y es él nada más. O sea, en una ocasión estuve trabajando en una iglesia en la que tuvimos que comprar el terreno que estaba a un lado. No, pues nos lo dieron bien caro. Y los hermanos dijeron, hermano, está bien caro, no, tampoco lo vamos a comprar. ¿Cuándo lo vamos a pagar? Y la hermana nos dio 2 años para pagar. Y yo dije, por fe. Y empezamos a orar y les dije a los hermanos, ya nos ofreció la hermana este terreno, nos va a costar tanto, y algunos vi las caritas. Pues, ¿quién lo va a pagar? Digo, no se preocupen, hermanos, yo no lo voy a pagar, ni ustedes lo van a pagar, lo va a pagar el Señor, porque es para el templo de Dios. Así que despreocúpense. Descansen. Yo no lo voy a pagar, ustedes no lo van a pagar, lo va a pagar el Señor. Y seguimos los cultos normales. No hicimos eventos, ni nos fuimos a vender tamales a las colonias, no hicimos nada. Seguimos como íbamos, como les habíamos enseñado la palabra de Dios, y la gente empezó a dar. No sé cómo, en un año se pagó. Nunca supe cómo, nomás veía que la hermana hacía sus entregos, la tesorera las entregaba. Yo decía, no estará poniendo dinero la hermana. Yo hasta llegué a pensar eso. ¿Qué no será que la tesorera está poniendo? Porque ¿de dónde está saliendo tanto dinero? En un año pagamos hasta el último peso. Gloria a Dios. Para la gloria de Dios. Pero no nos preocupamos porque desde el principio descansamos en Dios. O sea, no, en realidad, lo mismo que se aplica en las finanzas personales se aplica en la iglesia. A veces, como pastores, como directivos, como encargados de un evento, se nos truenan los dedos de si no va a alcanzar la comida, ¿cuánta gente va a llegar? Y si no nos alcanza, Dios mío, estamos pensando como, imagínense al Señor que le dice a aquellos, tengan de comer a toda la gente, pero Señor, si con tantísimo dinero no nos va a alcanzar para darle de comer a tantos, si quieres que les demos de comer, ¿cómo? ¿De dónde vamos? Ni siquiera creo que encontremos una tienda abierta donde nos den comida para tantos. O sea, si te pones a ver las cosas, si yo me hubiera puesto a pedir, no, ¿usted cuánto gana? ¿Usted cuánto gana? ¿Usted cuánto gana? No, pues de tanto, no nos va a alcanzar. ¿Sabe qué? No compramos nada mejor. Hermana, discúlpenos, pero no vamos a comprar nada. Así no hemos terminado. Pero no se hacen cuentas, no se hacen censos. Aquí uno tiene que aprender a confiar en Dios. ¿Quieres decir algo? Sí, que eso también te lo da, hermano Eri, la experiencia.
porque si una persona nueva que está apenas haciendo en estos menesteres, pues sí se saca como, se le da miedo, pues, es un peso porque es una responsabilidad. es una responsabilidad muy grande, pero tú cuando empiezas a servir a Dios y te empiezas a dar cuenta, esto funciona así, cuando tú haces esto sucede esto, o sea, en base a la experiencia vas creciendo y te vas dando cuenta que siempre alcanza, y sobra. Hicimos el evento de los niños y nosotros preparamos para 50 niños y para 20 adultos, ¿no? Y cuando vemos, pues llegaban y no dejaban de llegar, y las hermanas decían, no, ¿a poco se va a alcanzar? Y el pastel era para 100 y todos querían pastel y todos querían repetir y entonces, pues dale, no guardes nada y todo con liberalidad, y al final nos alcanzó, de verdad, alcanzó para todos, hasta para los que estábamos ahí, los que trabajamos. Al último, o sea, pues agarra el sándwich y todo el mundo agarraba, ¿no? Pero eso te lo da mucho la experiencia. O sea, conforme tú vas haciendo los eventos, conforme tú vas trabajando, conforme tú vas creciendo, esas cosas las empiezas a ver y las empiezas a vivir, ¿no? A los discípulos les pasó lo mismo. Los discípulos pues no tenían la experiencia, y cuando el Señor Jesús les dice, ¿qué tienen? Pues tanto. Pues primero les dice, denle ustedes de comer. Y aquel, pues lógicamente dice, ¿de dónde? Ustedes denles de comer. Señor, 200 denarios no alcanza para darle de comer a tantísima gente. ¿Qué tienen? No, pues tenemos esto. Con eso vamos a darles de comer a todo, ¿no? Y yo creo que en base a esas experiencias, porque pasó 2 veces, en base a esas experiencias, yo creo que ya cuando ya estaban solos, se acordaron de todos los milagros del Señor y decían, no, va a alcanzar. El Señor va a hacer el milagro. Después de las 12 cestas, o sea, de ver cuánto sobró, a mí eso me maravillaba, o sea, fueron a recoger todos los pedazos, 12 cestas de pedazos. O sea, que ni siquiera eso se comparaba a las obras, al primero que tenía. Y eso es algo extraordinario, pero es soltarse, como cuando vemos a un niño que va a dar su primer paso. O sea, lo hace con temor, pero una vez que da el primero y se da cuenta, o sea, es empezar a crecer en una fe viva y eficaz. Ese es el asunto, o sea, creer realmente y vivir en esa, pareciera que es como una cuerda floja, o sea, que vas en milagro caminando, como si caminaras en el agua, porque son cosas pues extraordinarias y hasta cierto punto sobrenaturales. Milagros de yo he oído testimonios de no tenía para comer y que están sentados esperando y tocan la puerta y llega el alimento. Y algo que también una vez escuché y me quedé pensando, digo, es algo tan simple lo que les voy a decir, pero preguntaban, ¿alguna vez te ha dejado? ¿No siempre el Señor nos ayuda? Y me quedé y dije, sí, y en muchas situaciones que hemos vivido todos tras de nosotros, hay historias, entonces pareciera que eso se nos olvida y otra vez dejamos de creer, es pues soltarnos finalmente. Y lo que quería decir, que se me está olvidando, es que en las iglesias el que debe de recaudar no es el pastor, y tampoco la familia del pastor. Porque aunque pueda haber, porque no podemos generalizar, no podemos decir que todos los pastores son ladrones y que todas las familias de los pastores son ladronas. No podemos generalizar. Lamentablemente por unos cuantos pagan unos muchos, pero por salud de la iglesia, por evitar malos entendidos, por algo práctico, por todo lo que ustedes quieran. También, sí, ¿no? por evitar eso malos es una cuestión entendidos. práctica, o sea, los pastores están preparando la palabra, ¿no? Preparan su mensaje, o sea, quieren darle alimento espiritual a la iglesia y meterse en cuestiones así materiales o de economía como que los saca de lo que estaban haciendo. Por eso los apóstoles dijeron, nosotros no vamos a servir las mesas, vamos a orar, vamos a nombrar personas llenas del Espíritu Santo que sean las que sirvan en las mesas, esos van a ser los diáconos. Desde ahí vemos cómo los pastores, los apóstoles en aquel entonces, son los que se ponen su confianza en los demás. Dicen, si Dios me usa a mí, yo no necesito estarle revisando a mi hermano si hizo bien las cosas, si sirvió bien las mesas. Tengo que confiar en Él. Él se dejará llevar por el Espíritu Santo y hará la obra como debe de serse. O sea, eso se llama confiar en tu equipo de trabajo o confiar en ir delegando responsabilidades, pero
confía en que has delegado esa responsabilidad, porque de qué sirve que pongas a un tesorero y lo estás contando, ni al tesorero todo, ¿no? Entonces, ¿cuál está? Entonces, ¿para qué nombraste al tesorero? Pero no debe de ser el pastor, ni nadie de la familia del pastor, alguien ajeno. Siempre. A alguien ajeno, en quien haya temor de Dios, en quien haya sabiduría, en quien el Señor ponga pues esa guianza de Dios. Los diáconos llenos del Espíritu Santo, varones llenos del Espíritu Santo. Así es, temerosos del Señor, para evitar una situación de un malentendido, ¿no? No, incluso en la forma de recaudar. A veces el que se para adelante, a veces como que trata de manipular a la congregación para que den más. A mí me ha tocado ver en eventos que dicen, llegó el momento de recoger la ofrenda, pasen aquel. Va a hablar y les va a decir, no, con esa juntamos. Cuando le tocó a él, juntamos tanto, pónganlo ahí. Y pasa aquel y les da, les habla, y ya no lo toma la gente y va a depositar y dice, ya ves, sí juntamos. Pero también he visto iglesias que juntan de esa forma, juntan y después lo pierden lo que juntaron. Yo vi una iglesia que le pasó exactamente eso. Habían logrado juntar cierta cantidad y se lo entregan al tesorero y dicen, ya contamos con esto. Y después van y le dicen al tesorero, es que entraron a mi casa y se robaron todo, ¿no? Y se quedaron aquellos así de, ya ves, siguen juntando de esa forma. Es que hay cosas que no sabemos hacer. O sea, tenemos que hacer que las personas lo den libremente. Dice el texto que siempre leemos, ¿verdad? Casi siempre se lee ese texto. Cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza, ni con alegría, ni por necesidad, ni obligado, o sea, ni manipulado, ni controlado, ni forzado. O sea, a eso se refiere ese texto, que debes de darlo con alegría, libremente, con libertad. ¿Sí? Entonces, ahí es otra cosa, otro punto que es importante, cómo se recauda. Hay hermanos que pasan y edifican, hay hermanos que pasan y te hacen sentir que le debes a todo el mundo. Ya tienes que pasar a pagar porque tú debes. ¿Usted cuánto ha dado? Usted hermano no ha dado nada. Eso está pobre. Por eso sigue así. Te están tratando de manipular y esa recaudación no edifica. Y hay hermanos cuya palabra que hasta pasas con gusto, das y ves la bendición de Dios. Ves que Dios te bendice. Y quisiera tener más para dar más. ¿Sí? De la misma manera, pues la administración también se debe de hacer con sabiduría. A veces, pues un pastor que quiera controlar todo, controla hasta la administración, controla a ver cuánto le van a dar eso. No, denle menos. Porque yo estoy pensando que vamos a ocupar para acá. Entonces, no confían en su gente. Eso es difícil. Volvemos al punto principal cuando en una casa o tú como personalmente empiezas a administrar tus finanzas, tienes que confiar en que Dios te va a dar, ¿no? Entonces, todas las necesidades de la iglesia no las cubre el mismo Dios. Entonces, ¿por qué sentimos que necesitamos controlarlo? O necesitamos ver que se administre bien, o necesitamos checar y controlar. No es necesario. Dios está a cargo y tenemos otros hermanos que también son de Dios, otros hermanos en quien también está el Espíritu de Dios y que tenemos que confiar en su trabajo, en su esfuerzo, en lo que están haciendo, en lo que están sirviendo a Dios, y eso es a veces difícil, ¿no? ¿Cómo ven? Bueno, ahorita no han dicho nada. Estoy escuchando atentamente. Bueno, es que en ese sentido tengo muchos testimonios, muchas experiencias. Dios me permitió servir en tesorería en la iglesia donde estaba. Por eso me hablaba. Muchos años. Y yo he visto que al administrar los bienes del Señor, las finanzas de Dios, Él te bendice mucho. Claro, cuando lo haces con el temor de Dios, claro. Él bendice. Yo lo veía, yo le platicaba a mi esposo, pues muchos años viví sola, solo con mi hija en la casa, y a veces se me olvidaba la puerta, la dejaba abierta, vivía puerta calle, a veces olvidaba cerrar el carro, dejaba el vidrio abajo. Bueno, siempre me pasaban muchas de esas cosas. Y en la casa donde vivía no tenía un lugar
Y pues yo le doy gracias a Dios porque te guarda cuando tú administras el dinero con ese temor de Dios. Esa es una. La otra también, pues desde muy joven yo tuve la inquietud de diezmar, aunque en la iglesia en la que estábamos nos habían enseñado que no se diezmaba. Sin embargo, yo empecé a practicarlo hace muchos años y yo experimenté que Dios te bendice en grande manera, siempre en todo. Yo a partir de que empecé a diezmar nunca vi mi monedero vacío. Siempre hubo un billete, una moneda en mi monedero. También a veces cuando veo a hermanos que prometieron, ¿no? Dar algo para el Señor, y bueno, ahora que me ha tocado ir a recolectarlo, apuntarlo, hay quienes me dicen, hermana, le voy a dar porque ya lo tenía y me lo gasté, y ya lo volví a apuntar y me lo gasté. Bueno, yo en mi experiencia personal, un peso que yo digo, esto es para el Señor, a mí me da miedo, aunque yo lo tenga, a mí me da miedo tocarlo, ese es del Señor y ya no lo toco, prefiero quedarme sin un antojo o sin comprarme algo que necesito, pero el dinero que es del Señor ya no lo toco, hermanos. Y bueno, a través de todo eso yo he experimentado bendiciones de Dios en cuanto a eso. Usted conoció mi casa, hermanos, yo viví en 40 metros cuadrados durante muchísimos años y pues Dios me ha bendecido en grande manera. Yo no me explico de dónde es la casa, de dónde el carro, de dónde muchas cosas. Y como tuve esa duda, durante casi 15 años, me compré un librote grande de esos de contabilidad y diario empezaba yo a anotar mis ingresos, mis egresos, todos mis gastos. Llegaba en la noche y me ponía ahí, porque a mí nunca me salían mis cuentas de dónde podía yo gastar lo que gastaba y que me alcanzara. Y hacía cuentas. A mi esposa ya le tocó lo último, ya no lo hago como las antes, era todos los días. Y bueno, yo termino sin explicarme de dónde Dios multiplica tanto. Y le decía a los hermanos, les testificaba cuando me jubilé, el tiempo que no percibí sueldo fueron casi 2 años completitos, ¿no? Y nunca me hizo falta nada, gracias a Dios. Él les testificaba que yo decía, no, para el mes siguiente ya voy a dar de baja el cable, voy a dar de baja el teléfono, no, yo planeaba para el siguiente, y pasaron los 2 años y no tuve que dar de baja nada. Entonces, pues ¿de dónde? El Señor es el que nos da todo y Él es el dueño de todo. Entonces, si nosotros ponemos nuestras finanzas en sus manos, Él las va a bendecir siempre. Mi consejo para todos los hermanos es que le den al Señor con todo su corazón y con alegría, y sabiendo que de Él vienen todas las cosas, y que a veces el diablo nos quiere hacer dudar. Otro testimonio, cuando yo vendí una casa que estaba construyendo, después vendí un terreno, yo siempre, de cada peso que gano de lo que sea, ya sea vendiendo los productos que vendo o de mi sueldo, siempre de eso aparto mi diezmo. Entonces, cuando vendí las 2 casas, pues era una cantidad fuerte, hermano. Y yo decía, a ver si no me pasa lo de este matrimonio de Ananías y Zafira. Dice, a ver si a la mera hora teniendo ahí el dinero me pasa. Pero gracias a Dios no, con gusto, hermanos, pude llevar esa ofrenda al Señor. Gloria a Dios. De aquí estamos ahorita, gracias a Dios. Sí, es cierto, o sea, hay cosas que en la doctrina de Dios, hay cosas que no vamos a ver inmediatas aquí en la tierra, ¿no? Decimos, tengo mi nombre escrito en el libro de la vida y sé que algún día veré la patria celestial, y confiamos en que así sea. Pero no lo vemos inmediatamente. Seguimos trabajando, sirviendo, seguimos echándole ganas, seguimos creyendo, seguimos sirviendo, seguimos malgastando nuestra tripa en el templo. Nos dicen, ¿qué tanto te la pasas en el templo? Ya no tienes tiempo para... Bueno, a veces así pasa, ¿no? Pero es que tenemos esa confianza. En cambio, en esta cuestión de las finanzas, en las cuestiones económicas, ahí de inmediato ves. O sea, a mí me ha tocado que por aquí estoy dando una cantidad, llego a mi casa, ya está en la misma cantidad, digo,
¿de qué se trata esto? O sea, eso es sí, bueno, sí, así es, efectivamente. O sea, lo que dicen así, aunque parece que lo dicen así como de chiste, pero es una cuestión donde dice el Señor, hasta el mismo Señor dice, probadme en esto. O sea, Dios dice, pruébenme, hagan la prueba, no les crean a estos habladores, les quieren sacar el dinero. Pero dice Dios, pruébenme en esto. Empiece con los diezmos, órale, con los diezmos, traigan los diezmos y van a ver si yo no les abro las ventanas de los cielos. Nada más con los diezmos, y así empezamos, muchos. Yo así empecé. Cuando supe de los diezmos, empecé a apartar. Mi salario era una miseria, yo no vivía de mi salario. Yo sé que iba a ver todavía a mi mamá a ver si me ayudaba para terminar la quincena. Imagínate. Entonces, pero cuando leí en la Biblia que había que dar el diezmo, le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a empezar a diezmar. Y así empecé. Por eso le digo que son caminos que el Señor pone, pero son para empezar. Después vienen las ofrendas, después vienen las promesas, después viene la mayordomía. Cuando te das cuenta de la mayordomía, dices, no, si estuviera sabiendo desde el principio. Pero es bien difícil hacer eso desde el principio. Hay gente que tiene que empezar, como decía mi hermano Alex, es que tienes que irlo viviendo y no hay otra forma, ¿no? Como los apóstoles, lo tuvieron que vivir. Y eso es lo bonito de esto, que simplemente lo pones a prueba y de inmediato viene el resultado. Hay gente que conversa, que no tiene a Cristo en su corazón, que no lee la Biblia, que no va a un templo, pero conoce esta ley, la ley del dar. Mi madre era una de esas personas. Ella no sabía ni leer, analfabeta. Y mi mamita sabía que lo que le daba a un pobre, Dios se lo iba a devolver. Ella ya sabía que Dios me lo va a devolver, hijo. Vas a ver, me dice, vas a ver. Yo le voy a dar esto y vas a ver cómo Dios me lo va a devolver. Y le pasaba, o sea, se supo de esa ley, la aplicaba y funcionaba. Hay empresarios que conocen esa ley y levantan sus fundaciones, y hay iglesias que no las conocen y cristianos que no viven esto, tristemente. Es decir, que esto aplica en el dinero, en nuestras cosas. De ahí la importancia de la mayordomía. O sea, no nada más es lo económico, no nada más es el billete y la moneda. Es qué hago con mi tiempo, qué hago con mi juventud, qué hago con mis carros. Yo algo que quiero testificarles de verdad es que yo toda la carrera me la dediqué a estudiar. Nunca practiqué. Esta carrera hay que practicar porque sales y no conoces nada del mundo laboral. No conocía a nadie. Solamente conocí a un abogado y no me quiso dar la oportunidad. No me quiso dar la oportunidad de trabajar porque decía, pues no tienes experiencia, nunca practicaste en ningún lado. Pero yo decía, yo voy a servir al Señor con la juventud. Y mi papá sí me llegaba a decir, oye, ¿cuándo vas a practicar? Vas a salir y no vas a saber hacer nada. Y Dios me abrió las puertas con alguien que se tomó el tiempo de enseñarme, de decirme. Yo tenía un carrito, un Intrepid que el Señor me regaló porque no me costó ni un peso. De ahí era un 98, de ahí lo cambié a otro. Ese carrito me lo acabé en la obra. De verdad lo despedacé en la obra. Me iba yo a San Juan Unión, un día fui a Catepec, fui a Pachuca a predicar con unos jóvenes, iba yo a todos los lugares, de todo Morelos lo recorrí, lo llevaba a las hermanitas, las subía, las bajaba, de tal forma que el carro se acabó Gladys, ese carro. Un día, ya lo he platicado, que un día salí de la oficina y lo vi y dije, no, este no es un carro de abogado, te va a ver, alguien lo va a ver y va a decir, array, mi abogado, mejor. Es el cliente de la Sí, va a decir, no, mejor me voy a otro lado, está el carro, no ha de ganar nada. Y dije, me quiero comprar otro, pero ya no le quiero pedir a mis papás. Yo en mi trabajo, en ese momento yo ganaba 200 pesos a la semana. En ese momento, porque estaba yo aprendiendo, porque yo no sabía nada. Porque a mí mi patrón me dijo, 3 meses no te voy a pagar un peso, porque no sabes hacer nada. Te voy a enseñar. Como 20 días me la pasé sin percibir un solo peso. Hasta que me empezaba a dar los viernes y me decía, ten para tu gasolina de tu carro, porque si no, ¿cómo te vienes? Y yo así me la pasé varios meses. Y empecé a ganar 200, empecé a ganar 500, empecé a ganar 800. Y en ese tiempo en el que yo ganaba 800 pesos a la semana, fue cuando pasó lo de mi carro. Y cuando las ofrendas en la iglesia eran muy pequeñas, eran de 50 pesos, 60 pesos, que construimos el templecito para 120 gentes. O sea, en el templo se invertía el dinero. Los hermanos de ella saben que en ese tiempo a mí no se me daba un solo peso de la ofrenda porque teníamos que levantar el templo. Y en ese tiempo donde yo ganaba ese dinero, yo dije, yo no les puedo pedir a mis papás, Señor, tú me puedes dar un carro. Y el Señor me dio un carro.
el testimonio que yo les he platicado a mis hermanos, porque les digo, véanlo, vívanlo, busquen a Dios, denle a Dios, que ese carro que costaba 70 y tantos mil pesos, a mí me lo dieron en 50. Yo lo estuve trayendo un año y lo vendí en 70, después de traerlo un año. Cuando vendo ese carro me compro uno 2015 y lo compro en 80 y tantos y lo vendo casi en lo mismo después de un año de haberlo traído. Ahorita me dan un carro que vale muchísimo más de lo que en realidad a mí me lo dieron. Lo que yo les quiero decir es que cuando un día un hermano me dijo, ya no subas a las hermanas del templo porque ve cómo está Villa, ya no las vayas a dejar porque te estás echando a perder el carro, porque ya mi carro ya tronaba, de todos lados tronaba, porque subía a las hermanas, porque Villa son puras subidas, puros topes, el carro arrastraba, pegaba, se raspaba, o sea, me los acababa, pero me los acababa en la obra. Y yo le decía a él, no te preocupes, el Señor me lo va a cambiar. Cuando el Señor vea que este carro ya no me sirve, Él me va a dar otro, porque lo estoy ocupando para Él, lo estoy ocupando para sus hijos, y Él me va a terminar dando otro. Entonces esto de las finanzas, de darle a Dios, no nada más se trata del dinero, no nada más se trata de la moneda o del billete, se trata de tu tiempo, se trata de tus carros, de verdad se los aconsejo, denle raya a los hermanos, porque le estás dando un raya a un hijo de Dios. Y Dios te lo va a recompensar porque es su hijo al que tú estás ayudando. Ayuda a los pobres porque Dios te lo va a recompensar. Denle su juventud, su tiempo. Dios te va a abrir las puertas donde no las hay. Pero esto va más allá del billete y de la moneda. Esto también va con el ser mayordomo, el que todo lo que yo tengo desde mi tiempo, mi juventud, mi conocimiento, mi vida, mi talento, mi trabajo. O sea, si tú eres, no sé, tú eres una persona que tiene una carrera, un arquitecto, y van a diseñar un templo, pon tu talento al servicio del Señor, y eso que tú estás dándole al servicio del Señor y que tal vez no estás cobrando, el Señor te lo va a remunerar a ti en mucho trabajo más, porque lo estás haciendo para la iglesia del Señor. Entonces aquí va más allá de eso, de las monedas, de los billetes. Aquí pongan todo lo que tengan al servicio del Señor. Y el Señor, ¿de dónde? No sé. Yo como Sarita, si yo de verdad me pusiera a hacer cuentas de lo que a mí me daban, porque en la iglesia no me daban dinero, en ese tiempo no me ayudaba la iglesia, porque teníamos que construir un santuario, que no podemos estar abajo del agua haciendo los cultos, y de lo que yo ganaba y que no le pedía ya un peso a mis papás, si yo hiciera la cuenta, es imposible que yo me hubiera comprado un carro, así tal cual, era imposible que yo me comprara un carro, y me lo compré. Y hay gente que dice, no, tú ganas un montón, y si supieran cuánto gano, si supieran cuánto gano, ¿No los compartido? cuánto genero, pero a veces nadie me llega a mi semana y de verdad hay veces que digo, Señor, no trabajo, me voy a alcanzar para la gasolina, y ya está alguien que ya me está dando para la gasolina, o alguien que me está arrimando algo, o alguien que me dice, tenga hermano, sentí en mi corazón darle esto, o en mi propio trabajo. Ya les he contado, ¿no?, de este señor que luego estoy yo en la oficina y estoy trabajando, y siempre que llega yo digo, gloria a Dios, porque no me llega a ver a mí, llega a ver a mi patrón, pero siempre que sale, siempre me da un billete, y una vez se me ocurrió preguntarle, le digo, oye, ¿por qué me da un billete? ¿Por qué me da dinero? ¿No? Va a pensar, y mi patrón, que ando yo visneando con usted o algo así, digo, ¿por qué me da un billete? Dice, porque quiero, o sea, ¿cuál es el problema? Yo te quiero dar un billete. Ah, pues gloria a Dios. Y de ahí yo le ponía gasolina a mi carro, de ahí yo me iba a una reunión, de ahí yo daba una cooperación. Esta semana pues, tuve que pagar el carro, algunas cosas, y yo decía, ¿de dónde voy a dar mi cooperación? ¿De dónde voy a dar mi cooperación? Pues voy a tener que limitar en esto, ¿cuál? Que me dan un dinero. Dije, esta no es mi cooperación. Es que Dios ahuyenta al devorador, y lo poco que tenemos rinde. Pero ¿sabes qué, Gladys? Te va a dar cuando tú le sirvas. Sí, claro. Porque si tú no haces, ¿para qué te va a dar? Ahí es cuando ves la gloria de Dios, ¿no? Como en el momento que te desprendes. Y yo creo que muchos de los hermanos que nos están escuchando, todos tenemos testimonios. O sea, como dice, solo es probar, atreverse, hacerlo como el Señor nos dice. Y es algo maravilloso, porque también lo hemos experimentado. Puedes tener una cantidad fuerte, y cuando no está ahuyentado de tu vida el devorador, o sea, se te va. Y quieres hacer cuentas, Sarita, y te das cuenta que es todo lo contrario. O sea, se te va o en cosas vanas, o no te alcanza, no te rinde. Entonces también eso es otra cosa, o sea, probar a Dios para que también nos alejemos de esa vida tan angustiante, porque si de por sí no tienes, y luego el devorador, lo poco que tienes,
se lo come y se esfuma. Entonces es como querer salir de un hoyo y arrastras, y también creo que yo sí he vivido esa parte, ¿no? También la parte opuesta, y Dios nos ofrece, hasta salimos ganando. O sea, si realmente nosotros, alguna vez escuché al siervo de Dios, al hermano Raúl, decía hacernos socios de Dios. O sea, somos trabajadores de su empresa, y también en Él es tiempo, es tu vida, tu esfuerzo, tu talento, lo que sabes hacer y lo que no lo aprendes para el Señor y para poder servirle, y es algo hermoso. Es un proceso en el que entramos y es aprendizaje para nuestra vida, y pues de ahí nos vamos en esa vida en la que somos realmente siervos de Dios y le servimos. Entonces, con lo que están diciendo, queremos decir también que no nada más tenemos que aprender a evangelizar, es el gran mandamiento y tenemos que predicar el evangelio, pero también tenemos que aprender la mayordomía en todo lo que el Señor nos da. Y muchas veces nos enfocamos nada más en aprender o en querer evangelizar y ganar almas, pero no en vivir en lo que Dios quiere, ¿no? En administrar lo que Él nos da y enseñar a los demás también en el discipulado a que tienen que administrar todo lo que Dios nos ha dado. Es una parte importante que algunas veces se deja de lado, ¿no? No aprende la gente a la par, y cuando lo queremos aprender, pues hay problemas. Es que no se enseña bien, se enseña mal. El problema es que se enseña mal. Es más, a veces el mismo predicador estorba el mensaje, porque le da su interpretación, le da, tuerce la escritura a como él quiere que ocurra. Y eso es donde echamos a perder el asunto. Hace ratito estaba hablando Alex de que sirvamos a Dios. La clave es servir a Dios, y eso hasta las personas mundanas lo saben. Porque cuando hacemos algún evento y le decimos, es para un templo. Es para un templo. No, entonces no doy otro precio. O sea, hay gente que hace eso, porque dicen, es que es para Dios. Y eso no viene al templo, no van a la iglesia, pero ya se la aprendieron. Ya saben que si ellos ayudan a una iglesia, Dios les va a ayudar. Decías tú ser socios. Ahí es donde otra vez volviste a torcer el asunto, porque ser socio de Dios quiere decir que tú, a la par que Él, tienes algo que ofrecer, ¿no? Y Dios tiene lo suyo y tú tienes lo tuyo, y le dices, ¿y si nos asociamos? Los dos ponemos y los dos le echamos ganas, pero no. El mayordomo es, yo no tengo nada, yo solo trabajo para Él, el dueño de todo es Él, no puedo ser su socio porque no tengo nada que ofrecerle. Dios es el dueño de todo. ¿Qué le puedo ofrecer? Mi vida es de Él, mi cuerpo Él lo hizo. ¿Qué tengo yo? En realidad no tenemos nada. No tenemos nada con qué ponemos a la par con Dios. Cuando reconoces eso, que todo lo que tienes te lo dio Dios, es entonces cuando dices, entonces yo todo lo que puedo hacer es servirte. Y servir es tomar a Dios como tu amo, y tú eres simple mayordomo, un simple administrador. ¿De qué? Empezando por ti mismo, de lo que tú tienes, tu propia, de lo que eres, de tu ser. ¿Ah? Y lo primero que haces es entregarle tu vida a Dios. Y cuando tú le entregas tu vida a Dios, ya empezamos bien. Ahí empezamos bien, porque entonces ya le estás diciendo, Señor, tú eres el dueño de mi vida, de mi tiempo, de mis recursos, de todo lo que soy. Ahora, guíame para que sea un instrumento en tus manos, sea una herramienta. Tú eres el que manda, no yo. Y entonces cuando haces eso, ya es Dios el que te va a llevar y te va a usar. Ya estás al servicio de Dios. Lo que decía mi hermano Alex sacerdote. Servir a Dios es la clave. Una vez que estás sirviendo a Dios, ya todo lo demás se da por añadidura. Por eso dice el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es lo justo? Lo justo es reconocer que Dios es dueño de todo, y lo justo es reconocer que no tengo nada que ofrecerle, y así es que pues lo justo es dudarme a Él, porque eso me conviene. Y ahí es donde se hace todo correctamente. Y es lo que te digo, a veces el predicador, hasta el mensaje, pero el predicador le da su visión y ya torció la enseñanza, y la iglesia va a veces se siente obligada a dar, y a veces una persona sí quiere dar, y cuando dicen eso y la forma como le dijeron, no, pues ya mejor no doy, porque me voy a perder la bendición si no hago como me lo está pidiendo el
obrar de la forma que te edifique. Y de la forma que te edifique es así, como dice la Escritura, libremente, para su servicio, para su obra. Cuando sabes que es para su servicio, para su obra, caes en lo que hace la gente que medio sabe de Dios. ¿Es para un templo? Ah, no, ni les voy a cobrar. Y además, aquí hay algo para que, porque sé que yo, no sé, siempre que doy a los de la iglesia, Dios me bendice. Dice, no, ¿cómo? ¿Dónde se aprendió esa? Pues apréndase la demás, ¿no? Lo más importante, más que ganar dinero, es ganarse el cielo. Entréguele también su corazón. Entonces, esa es la doctrina completa, la doctrina que dice la palabra de Dios, porque ahí es donde casa lo que se obtiene extra. Porque a la hora de dar, no solamente es dar, sino que además generas otras bendiciones. Generas lo que dice la Escritura, acciones de gracias, dice, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Ahí está. Tú das y aquella persona le da gracias a Dios. Sí. Y a veces hay personas que dicen, no, dame las gracias a mí. ¿Quién te lo dio? ¿Te lo dio Dios o te lo di yo? Cálmate, ya perdiste tu bendición, ¿no? Yo he visto personas, ahorita andan muy de moda esos videos en TikTok de gente que va y da y se esconde. Y está el pobrecito ahí y de repente ve, papá, ¿quién me puso esto aquí? Y de repente, o gente que sale a regalar pizzas a los que están pidiendo $1 en la calle, van y le regalan una pizza. Y la gente dice, oh, gracias a Dios, y ya. Acciones de gracias a Dios. Eso es cuando lo que das edifica y produce más bendición. A ver, Rodás. Sí, por ejemplo, cuando nos enteramos que alguien es un hermano, pero es ajeno a nuestra iglesia muchas veces, y son espléndidos en sus ofrendas o en sus promesas, ¿qué hace la iglesia? No, pues da gloria a Dios, pero con muchísimo gusto. ¿Por qué? Porque es lo que genera acciones de gracias para Dios y gloria a Dios por lo que hicieron, y sin conocerlos, ¿no? Sin tener ningún contacto con ellos, pero abundó en acciones de gracias para la iglesia, pues. Y luego no sabes lo que viene, ¿no? A veces hay cosas que haces y no sabes lo que viene. Después, durante la Segunda Guerra Mundial, hay muchos testimonios en libros de gente que publicó su biografía o la historia que le tocó vivir. Gente que ayudó a otros en un momento de necesidad y después se les voltearon los papeles en la vida y ahora él necesitó ayuda y resulta que aquel que ayudó, ahora él le puede ayudar. Está en una posición en que le ayuda y dice, es que tú me ayudaste. Yo, cuando ni me acuerdo, aquel ya ni se acuerda porque lo dio así, de corazón. O porque lo vio todo, lo vio muy pues muy mal, ¿no? Que ni lo reconoces, como en situación de calle o en una situación muy mal, que cuando ya está en otra posición, pues es irreconocible. A eso se refiere Eclesiastés 11, 1 y 2, que dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. O sea, no sabes lo que va a pasar el día de mañana. Tú da, y da a quien sea, no te fijes en las personas. El día de mañana no sabes de dónde va a venir la ayuda para ti. Estás sembrando, cosecharás. A mí también estaba recordando otra experiencia también que he tenido en mi vida. Muchas veces pues vamos a los centros comerciales grandes, ¿no? Y vemos muchas cosas. Pues a nosotros como mujeres nos gustan que las bolsas, que los zapatos, que la ropa. Y yo de ya, también algunos años para acá, trato de evitar hacer gastos tan costosos, tan innecesarios. Voy y me compro algo más sencillo. Porque también siento más bonito en mi corazón cuando veo necesidad en la iglesia ayudarle a un hermano que ponerme unos zapatos que a lo mejor hace la misma función que uno de menos precio, o comprarme un suéter, o comprarme no sé, cualquier cosa. Muchas veces mi esposa a lo mejor le da risa o no entiende por qué lo hago. He agarrado cosas, echado al carrito, no, pues esta losa, 2,500, pues sí me alcanza. Y ya que voy a llegar a la caja, casi siempre las regreso y me compro algo más sencillo o no me lo compro. Y siento más bonito cuando tengo la oportunidad de ayudar a alguien a vestirme o a ponérmelo. O
O sea, sí me doy de cuando en cuando un gusto, ¿no? Pero procuro no hacerlo. O sea, no siento que no es necesario. He querido hacer muchas cosas, ¿no? Voy a comprar esto, pero prefiero ayudar. Me ha traído mucha bendición, más que unos zapatos bonitos. Sí, más que unos zapatos, más que una joya, más que un gusto. Hay veces que tenemos gusto de algo, ¿no? Que ay, es que yo nunca he hecho esto, o nunca me he comprado esto. Y a veces es despilfarrar el dinero de Dios, pero te das cuenta que estás gastando el dinero que no es tuyo. Entonces ya lo piensas. Yo siempre aplico esta ley. Quiero algo, lo veo, lo analizo, veo el precio, veo todo lo que me va a costar y ya. Pero nunca lo compro a la primera. Siempre dejo pasar una semana, 2 semanas, después vuelvo a analizar el producto y veo, ahora, ¿me sirve? ¿Lo voy a ocupar? ¿Lo voy a necesitar o lo voy a tener arrumbado por ahí? No, pues entonces no, ¿para qué lo compro? Y generalmente, como dices tú dices, me arrepiento de haberle echado el crédito. Bueno, yo simplemente ya no lo compro, porque ya vi que no va a tener utilidad, nada más en un momento de ataque consumista, me salieron las ganas de consumir y comprar, pero ya cuando le meto ya el freno y lo pongo calma al asunto, ya lo vuelvo a meditar por segunda vez, ya no lo ves igual. Y esto no nació así de nada más, ¿no? Hubo un tiempo que no sé si por depresión o no sé, viví muchos años como que me volví, según yo, cazadora de ofertas. Y me iba a las tiendas y me decían, si encuentras un casco de astronauta en oferta, te lo compras. Porque a lo mejor de alguna manera yo llenaba algunos huecos, no sé. Entonces como que ese tiempo me dediqué a comprar y todavía me tocó a Jesús cuando me conocí y empezó a visitarme en casa, que tenía yo muchas cosas nuevas que nunca ocupé. Muchas se tiraron, otras se regalaron. Y decía, ¿por qué tienes tantas cosas nuevas que no usas? Es que me dediqué mucho tiempo a comprar. Y yo creo, ya pensando en esa experiencia que tuve, es que ahora ya trato de evitarlo, ¿no? Ya tuve mi momento de compras compulsivas y pues yo le recomiendo a quien tenga la oportunidad de abstenerse a lo mejor de alguna vanidad o de algo que no sea tan necesario y mejor. Hay muchos gastos en la iglesia, muchas necesidades, y a lo mejor no en la iglesia, en la familia. Muchos años a mí me dijeron que yo era muy coda, mi familia me decía, es que eres bien coda, eres bien coda. Y yo decía, bueno, pues soy bien coda, pero en alguna necesidad aquí vienen a buscar. Porque trataba de hacer lo que decíamos, de administrarlo, porque no tenía yo otro ingreso más que mi sueldo. Entonces yo tenía que ver que me alcanzara para mi quincena completa. Y gracias a Dios, les digo, desde que yo empecé a diezmar, nunca le he pedido un peso prestado a nadie, gracias a Dios. He tenido la oportunidad de prestar cuando alguien ha necesitado. Algunos pagan, otros no, pero eso no me interesa porque he aprendido de la palabra del Señor que quien presta al pobre, a Jehová le presta, y el Señor paga y paga bien. Entonces, digo, yo nunca he tenido cantidades exorbitantes ni dinero cayéndose de la bolsa, ¿no? He tenido lo necesario, pero de ahí me ha permitido Dios poder disponer. Y cuando tenía el otro carro, seguido me lo pedían mis familiares porque el tuyo sí está pagado de la verificación, la tenencia, todo, porque siempre he tratado de cumplir con todas mis obligaciones, ¿no? Fiscales y todo, y tener las cosas al día y no deberle a nadie. Y todo eso yo he sentido y lo he sabido y lo he vivido así, que es por la bendición de Dios. O sea, pedirle al Señor sabiduría para administrarnos, qué tanto puedes gastar, qué tanto no, qué te tienes que abstener de hacer. Y si lo hacemos con orden, Dios nos bendice. Esa es también una clave muy importante en la enseñanza con respecto a los dineros en la iglesia. No le debas nada a nadie, menos a Dios. No quedes de aval tampoco de nadie. Sí, eso es bien importantísimo. Mejor prestar que pedir, ¿no? Y a mí igual tenemos muchas experiencias bonitas. En cierta ocasión llegó una persona a la casa con su bolsa de mandado y viene y me dice, vengo contigo porque sé que tú me vas a ayudar.
Le digo, ¿qué pasó? Pues es que no tengo para mi mercado. Y vengo a ver con cuánto me puedes prestar. Lo prestado no, pero sí te puedo dar. Y le dimos. Porque pues así no es, no se presta nada, porque se da. Es mejor dar. Si puedes, mejor dar, no prestes. Dalo, desde un principio dalo. Es lo mejor. ¿Eh? Y yo sabía que no me lo iba a poder pagar. Estaba en una situación muy difícil. Un familiar un poco lejano, pero en su momento, fíjate, llegó, como dices tú, supo a dónde llegar y no se fue con las manos vacías. Para la gloria de Dios, lo decimos, pero sí es importante no deberle a nadie nada. Cuando alguien llega y te pide a ti, es porque Dios te lo mandó, porque sabe que tú tienes, que tú le puedes dar. Entonces, pues ni modo, no te puedes negar. Ahí te agarró Dios. Véndelo y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ahí es el momento de aplicar esa, practicarla, ¿no? Sin que sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Lo decimos solamente como testimonio, pero... Y es a través del tiempo y del amor al Señor, ¿no? Porque no voy a decir, ahí siempre los que no me pagaban, yo así bien feliz, no, al principio me dolía, me costaba y me enojaba, porque yo decía, no me regalan el dinero, no me llega así, o sea, yo trabajé para obtenerlo, entonces cuando tuvo necesidad yo lo presté, pero sí, nunca falta, ¿no? Afuera y adentro que no hay ese temor, o no sé cómo explicarlo. Al principio, hermanos, me dolía mucho, y me lastimaba esas actitudes, pero con el tiempo el Señor fue hablando a mi corazón, y por eso ese texto de que al pobre presta, a Jehová le da. Y entonces, pues si de él recibimos todo, debemos de saber desprendernos también, y para tener paz en nuestro corazón y no estar con, ay, ese hermano que me debe, no, sino con paz, ¿no? Y sabiendo, Señor, pues en tus manos. Y de verdad que cuando luego así me llega el enojo algo, y digo, bueno, estoy peleando, que no, Señor, ya me ha dado más de lo que merezco. Entonces yo creo que debemos de tener ese amor en nuestro corazón. Y hay que ser sabios, ¿no? Hay que ser sabios también para que no se aprovechen de nosotros. Hay gente que no tiene necesidad, pero como sabe que contigo no va a haber problema, van contigo, pero no, ahí hay que ser sabios, hay que usar el discernimiento de espíritus y de, ¿sabes qué? No, a ti no. Sí, lo sé. Tú puedes, tú tienes, así es que no me vengas aquí con cosas. A ver, ¿cuál sería la conclusión, hermana Gladys? Bueno, pues yo creo que ha habido mucha enseñanza en este tema en particular, y sobre todo que es aplicable. O sea, en este momento se puede empezar a hacer algo, empezar a cambiar. Cada uno de nosotros sabemos, a partir de lo que escuchamos y nuestra vida, nuestra vivencia, en qué podemos empezar. Esto es a lo mejor dar un primer paso, decíamos hace un momento, y yo creo que cada uno de nosotros nos quedamos con ello. Yo le invito que de lo que fue escuchando y lo que el Espíritu de Dios le fue haciendo sentir, que a veces decimos se avienta el saco, pero hay algunos que nos lo ponemos y nos lo abrochamos. Entonces, en función de ello, pues habrá que actuar. Eso es algo muy importante. Actuar, no lo deje para después. Hoy, mañana mismo, empiece a actuar en su vida. Y yo creo que eso es lo más importante, como dice ese texto, ¿no? Probar a Dios, como dice, probarme ahora en esto. Y no solo en el dinero, decíamos, también en nuestro tiempo, en el servir a Dios. Y yo sentí en mi corazón invitar a alguien que nos esté escuchando a que participe en las charlas. ¿Quién se quiere integrar también? Eso es algo importante, porque tenemos cosas de más y hacemos, pues, dejamos cosas en casa, pero es una bendición estar aquí. Entonces, si alguien se quiere sumar a este trabajo, yo no me considero una experta ni nada, yo estoy aquí porque quiero servir a Dios, quiero aprender, y pues está abierto para que pongamos en práctica también el servir al Señor con todo nuestro corazón. Dios les bendiga. Bueno, Sarita, ¿cuál sería su conclusión? Dios les bendiga, amados hermanos. Pues nada más que probemos al Señor como dice su palabra, que probemos, le sirvamos, le demos lo que Él merece, de lo que Él nos ha dado, nosotros le demos, y nuestra vida va a ser muy bendecida.
Qué bueno que nos escucharon y les esperamos la próxima semana. Que Dios les bendiga. Hermano Roger. Pues que Dios les bendiga, hermanos. Yo creo que la conclusión sería que de todo lo que se habló, hubo palabras que se nos quedaron, hubo consejos que se nos quedaron, que lo reflexionen, hermano. ¿Con qué fin se hace esto? Van a decir, es que van a estar pidiendo dinero. No, porque no sabemos si son de nuestra iglesia, o son de otra iglesia. Aquí lo importante es recibir la bendición de Dios para crecimiento de nosotros. Entonces reflexione, anote algo que le esté dando vueltas en la cabeza, porque aquí vamos a quitarnos malas experiencias que hemos tenido tal vez en algunas iglesias, malas enseñanzas, pues también ideas equivocadas que teníamos o que tenemos nosotros, y razonarlas. Se dieron algunos textos y se habló de experiencias de vida, experiencias en donde el Señor ha respondido, porque los que estamos aquí no solo pedimos, también damos, nos toca dar, y nos toca momentos en los que se escasea y parece que no va a alcanzar, pero el Señor pone un medio, y el medio que muchas veces decimos, pero ¿cómo se me iba a ocurrir a mí hacer esto? Lo que tenemos que tener bien claro es que Dios actúa de manera diferente a nuestros pensamientos. No esperemos que el Señor nos dé un montón, una olla de dinero, nuestra cartera gorda. No esperemos eso. Sacar de la lotería. Sí, no esperemos eso. Lo que esperemos es que Dios es fiel a su palabra y no nos va a dejar desamparados, hermanos. Eso es un hecho. Pero no trate de adelantar de qué manera, no esté viendo. Ya viene el hermano, a lo mejor él me da, a lo mejor no, hermano. Dios lo hace y de la manera que menos esperamos. Pero lo hace porque Él es poderoso y Él nos ama. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Hermano Alex Callado. Sí, pues mi conclusión sería, vívanlo. Nos dicen muchas cosas, aquí aprendemos unas, tal vez en nuestra iglesia donde nos congreguemos nos enseñen otras, no sé, pero el consejo, la conclusión que yo les daría es vívanlo, sirvan al Señor, eso es lo principal. Y cuando ustedes le sirvan al Señor, Dios va a tener un motivo, por llamarlo de alguna manera, para bendecirnos aún más de lo que ya lo hace, porque el simple plato de comida ya es una bendición de Dios, el tener donde dormir ya es una bendición de Dios. Pero sírvanle, hermanos, sírvanle, sean generosos, ayuden a los hermanos, ayuden a los pobres, ayuden a los necesitados, aporten las necesidades de su iglesia. Si hay algún pastor que está viendo estas charlas, algún administrador de recursos de una iglesia, sea honesto, sea temeroso, sea transparente. Recuerde que no son sus dineros, son los dineros del Señor. Seamos temerosos porque le vamos a dar cuentas a Él. De todo lo que Él haya puesto en nuestras manos le vamos a dar cuentas. Pero hermanos amados, vívanlo, crezcan en estas experiencias. Ese pasaje de Malaquías donde dice, probadme ahora, háganlo una realidad en su vida. Digan, a ver, voy a probar, voy a dar 6 meses mi diezmo y quiero ver qué hay de diferente en mi vida. Pero no esperen yo le doy un peso para que Él me dé 2. No, sean más abiertos. Por gratitud. Háganlo por gratitud, pero sean más abiertos a la bendición de Dios y no la cierren al dinero. Vean a su familia, vean su salud, su tranquilidad, su crecimiento espiritual, porque Dios bendice en todas las áreas de nuestra vida. Y si de algo estoy seguro es que Dios les va a bendecir cuando nosotros cumplamos. Y si no lo queremos ver de este lado, hermanos, si no queremos verlo del lado de la bendición, pues nos es impuesta necesidad. Al final de cuentas es un mandato y como mandato lo tenemos que cumplir. Así que, hermanos, pues espero que hayamos aprendido algo y que Dios los bendiga. Si Dios nos presta la vida, nos vemos la siguiente semana en otras charlas doctrinales. La paz de Dios, hermanos. Bien, nos despedimos con mucha alegría de todos ustedes. También mi hermano Peter, mi hermano Carlitos García, que está atrás de cámaras, como siempre, aquí cumpliendo también su ministerio. Gracias a todos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, amados hermanos. Un saludo para Aarón. Dios te bendiga, Aarón. Aarón, nos haces falta. Hermano Ricardo, Dios le bendiga. Y a todos, hermanos, Dios les bendiga.